Las huellas de botas humanas eran algo raro en el polvo violeta de Irián. Aquel mundo apenas registrado, cubierto de bruma espesa y plantas bioluminiscentes, era tierra de nadie. Nadie decente venía aquí. Nadie salvo él. Mateo caminaba solo, con los hombros encorvados por el peso de una mochila vieja y la determinación de un padre que ya no creía en milagros, pero sí en rastros. 4 años desde que Lucía, su hija, fue arrebatada en un ataque orbital sobre Terranova 3. 4 años sin su voz, sin su risa, sin su aroma de flores en primavera. 4 años buscando entre ruinas, guaridas de traficantes y planetas olvidados. Y ahora, al fin, una pista. No segura, no confiable, pero viva. El sol triple de Irián se filtraba entre nubes ácidas, tiñendo el cielo de rojo sangriento. Las ruinas del asentamiento Gaibar se alzaban como cadáveres de concreto y metal torcido. Una antena destrozada giraba lentamente en lo alto, emitiendo un pitido irregular. Las paredes estaban marcadas con símbolos de bandas criminales y fluidos que Mateo no quería identificar. Apretó los dientes mientras avanzaba. Cada paso crujía contra la grava seca. Llevaba un pequeño artefacto en la mano, un escáner adaptado con muestras de ADN de Lucía. Una línea roja parpadeaba en la pantalla, débil, casi imperceptible, pero presente. El escáner vibró con fuerza una vez. Luego cesó. Silencio. Un eco lejano le devolvió la respiración entrecortada. El viento trajo consigo un olor a aceite quemado y desesperanza. Las criaturas nativas observaban desde las grietas, sus ojos brillando con curiosidad y miedo. Mateo no les prestó atención. Todo en él estaba enfocado en un solo propósito. La primera puerta oxidada que empujó crujió como un grito. Dentro, la oscuridad era espesa, pegajosa. Encendió su linterna. Ratas biomecánicas huyeron al instante, chillando. Bajó por unas escaleras rotas, con la linterna titilando sobre paredes cubiertas de hollín. Celdas. Pequeñas, sin ventilación. Rejas deformadas. Restos de sangre seca. Avanzó hasta que la luz alcanzó el rincón más alejado del corredor. Ahí, algo se movió. Una figura, encogida sobre sí misma. Apenas una silueta temblorosa. Mateo levantó la linterna. La figura reaccionó con un gemido apagado, retrocediendo con miedo. Era una chica, delgada, sucia, con heridas cicatrizadas en los brazos. No humana. Su piel tenía un brillo perlado, y los ojos, enormes y negros, lo miraban con desconfianza y algo más, resignación. Mateo dio un paso adelante. Ella gruñó como un animal herido. Tranquila, dijo en voz baja, bajando la linterna. No voy a hacerte daño. Ella no respondió, pero dejó de moverse. ¿Hay alguna humana aquí? ¿Una niña? Preguntó, desesperado. Ella parpadeó lentamente. Negó con la cabeza. Mateo soltó una maldición por lo bajo. Su mano tembló sobre el escáner. La señal lo había traído hasta aquí, y no había nada. Solo otra prisionera. Otra víctima. O tal vez no. Observó mejor a la chica. A pesar del estado en que se encontraba, las cadenas que la sujetaban eran distintas a las otras. Más recientes. Más firmes. Como si ella fuera más valiosa que los demás. O más peligrosa. Mateo bajó la mochila, sacó su cuchillo de plasma y cortó las ataduras. El metal silbó al fundirse. La chica no se movió, pero su respiración se aceleró. Cuando liberó la última cadena, ella simplemente lo miró. No corrió. No se quejó. Solo lo miró. Y luego, se puso de pie. Era más alta de lo que parecía al principio. Más fuerte, pero delgada, débil. Sus piernas temblaban. Dio un paso y casi cayó, pero Mateo la sostuvo por los brazos. Vamos. No tengo tiempo. Esto puede venirse abajo, murmuró, casi arrastrándola. No hubo agradecimiento. Ni palabras. Ni siquiera un intento de hablar. Solo caminó tras él, como si supiera que, en ese momento, él era su única opción. Una vez fuera, el aire frío del atardecer golpeó con fuerza. El cielo había virado a un azul oscuro, punteado por luces verdes. Mateo se detuvo y miró atrás. La chica lo seguía, a unos metros, descalza, cubierta de polvo y sangre seca, con el cabello largo como lianas oscuras. Tenía la mirada baja, pero no parecía perdida. Parecía observadora, cautelosa. Él suspiró. No podía dejarla ahí, pero tampoco podía cargar con más dolor. Y sin embargo,
Cuando ella se acercó y le tomó el brazo con suavidad, algo en su pecho se rompió. Ella no habló. Solo lo miró a los ojos, con un leve temblor en los labios. Y Mateo, por primera vez en 4 años, sintió una presencia familiar. No era Lucía, pero tampoco era alguien desconocido. Vamos, dijo al fin. Ella asintió. Y juntos, bajo el cielo muerto de Irián, empezaron a caminar hacia un destino que ninguno de los dos entendía aún, pero que ya los unía. El calor de la fogata apenas era suficiente para contrarrestar el frío del desierto nocturno. La arena de Irián brillaba como escarcha bajo la luna múltiple, y el viento silbaba entre los restos oxidados de naves caídas, como si las almas de los muertos susurraran al oído de los vivos. Mateo no dormía. Desde hacía años, su cuerpo había olvidado el descanso verdadero. Solo mantenía los ojos abiertos y el alma en alerta. Frente a él, en el otro lado del fuego, la chica alienígena lo observaba sin pestañear. No había pronunciado palabra desde que la rescató. Pero lo seguía. Comía lo que él le daba. Dormía a unos metros de distancia, siempre con los ojos entreabiertos. No parecía una esclava común. Su postura era demasiado firme, sus gestos demasiado contenidos. Como si hubiera sido entrenada para no reaccionar. Él le había preguntado su nombre 3 veces. Nunca respondió. Hasta esa noche. Ella señaló el fuego, luego su propio pecho, y dijo algo que sonó extraño, casi roto, como si las palabras le dolieran en la garganta. Kaelis. Mateo parpadeó. ¿Kaelis? ¿Ese es tu nombre? Ella asintió, lentamente. Luego, sin previo aviso, se acercó al fuego. Se sentó más cerca de él, sus piernas dobladas como si quisiera ocupar el menor espacio posible. Mateo le ofreció una manta. Ella la miró, la tocó, y la rechazó. Lo que buscaba no era abrigo. Era cercanía. Él la estudió con cuidado. Ahora que la veía mejor, notaba detalles que antes se le escapaban. Las cicatrices que cruzaban sus brazos no eran solo de cadenas, sino de marcas deliberadas. Tatuajes antiguos, ahora desvanecidos, como si alguien hubiera intentado borrarlos a la fuerza. Su piel tenía un tono tornasolado que cambiaba sutilmente con la luz. Y sus ojos, enormes y negros, comenzaban a mostrar reflejos de azul, como cristales bajo hielo. ¿Has visto a una niña humana? Preguntó él de nuevo, con la voz rasposa. Abrió su comunicador, le mostró una imagen antigua, una niña de 10 años, con el cabello oscuro y sonrisa luminosa. Kaelis se inclinó hacia la pantalla. Su mirada cambió. No fue sorpresa. Fue dolor. Lucía, susurró, como si el nombre le quemara la lengua. Mateo sintió que el aire se le cortaba en los pulmones. ¿La viste? ¿Dónde? Ella no respondió al instante. Cerró los ojos. Su respiración se volvió pesada. Y entonces murmuró. En el campamento de Murdoch. Hace tiempo. Muy pequeña. Muy viva. Mateo apretó los puños. ¿Sigue allí? No lo sé. Me sacaron, me vendieron, no volví a verla. Él golpeó el suelo con rabia. La imagen de su hija le ardía en la mente como una herida abierta. Siempre tan cerca, y siempre deslizándose entre sus dedos como agua sucia. Kaelis se acercó más. No dijo nada. Solo estiró una mano delgada y la apoyó sobre el brazo de Mateo. Fue un gesto simple, pero cargado de intención. Sus dedos eran suaves, cálidos, temblorosos. Mateo no se movió. ¿Por qué me ayudas? Preguntó él, sin mirarla. Kaelis tardó en responder. Pero cuando lo hizo, su voz fue tan baja que casi desaparecía en el viento. Porque, tú fuiste el único que me miró sin miedo. Mateo la miró por primera vez directamente, sin juicio, sin armadura, sin distancia. Y vio algo que no esperaba, vulnerabilidad. Aquella chica que había roto cadenas, que había sobrevivido en un infierno de esclavitud, que había sido marcada, vendida, usada y desechada, ahora lo miraba como si él fuera lo único que aún le importaba. Se acercó un poco más. Mateo no la detuvo. Sus hombros se rozaban, compartiendo el calor del fuego y algo más. Algo que no se podía nombrar todavía. Kaelis bajó la mirada, luego se inclinó suavemente hacia él. No fue un beso. Fue apenas un roce de su frente contra su hombro. Una súplica silenciosa. Una necesidad contenida. No te dejaré sola, dijo él. Y en esa promesa, ella cerró los ojos por primera vez en la noche. Durante horas no se escuchó más que el crepitar del fuego. Mateo seguía despierto,
pero su mente no vagaba como otras veces. Estaba fija en ella. En Kaelis. En el temblor de sus dedos, en la forma en que había dicho el nombre de Lucía, en la sinceridad con la que lo había tocado. El escáner que aún guardaba en el bolsillo seguía marcando una señal débil, no del todo perdida. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, Mateo no se sentía solo en su búsqueda. Alguien lo acompañaba. Alguien que, sin decirlo, también buscaba su propio hogar perdido. La ciudad flotante de Siaros surgía del abismo como un monstruo dormido, suspendida por gigantescas columnas de metal oxidado sobre el cráter de una antigua mina estelar. Las luces que parpadeaban en su casco eran engañosas, prometían civilización, pero ocultaban decadencia. Todo en Siaros se compraba o se robaba. Especialmente las vidas. Mateo y Kaelis llegaron al amanecer, cubiertos por capas sucias para ocultar sus rostros. No era la primera vez que se infiltraban en un lugar hostil, pero esta vez había algo diferente. La tensión en los pasos de Kaelis. El modo en que su mano buscaba constantemente la de él. Ella había soñado con esta ciudad. Literalmente. Dijo que, mientras dormía en el campamento, su mente era invadida por visiones de luces flotantes y gritos de niños humanos. Y entre esos gritos, reconoció una voz, Lucía. Entraron por un cargadero lateral, donde los guardias estaban más ocupados apostando créditos que vigilando. Pasaron por corredores húmedos, donde los mendigos no tenían ojos y las paredes sangraban óxido. Kaelis guiaba con seguridad sorprendente, como si algo en ella recordara el camino. Aquí, hay alguien que sabe, dijo de pronto, deteniéndose frente a una compuerta con grabados alienígenas. Mateo desenfundó su arma. Ella le tocó la muñeca y negó suavemente con la cabeza. Déjame hablar. Dentro, el aire olía a especias podridas y carne vieja. Un ser enorme, mitad crustáceo mitad simio, se hallaba reclinado en un sillón flotante. Tenía 4 ojos, pero solo uno parecía seguirlos. Se llamaba Rex. Y cuando vio a Kaelis, su expresión se contrajo. No puede ser, tú estás muerta, murmuró, con una voz viscosa. Kaelis no pestañeó. Vi a la niña humana. La pequeña. Sé que aún la tienes. Rex sonrió, mostrando dientes de jade. Eras una buena mercancía. Pero ahora solo traes problemas. El disparo fue tan rápido que nadie lo vio venir. Rex se derrumbó con un agujero entre los ojos. Detrás de él, una figura encapuchada guardó su arma y desapareció. Mateo maldijo. Kaelis se agachó de inmediato y le arrancó un disco de datos del cuello al cadáver. Un instante después, la sala se llenó de alarmas. Nos descubrieron. Salieron corriendo entre destellos rojos. Los pasillos se estrechaban, las compuertas comenzaban a cerrarse, los sonidos metálicos retumbaban como latidos de un corazón artificial. Mateo disparaba sin mirar, cubriendo la retirada. Kaelis abría camino con sus propias manos, rasgando puertas con una fuerza que no parecía humana. Una bala rozó el costado de Mateo. Gritó, pero no se detuvo. Kaelis lo sostuvo por el brazo, casi arrastrándolo. Cuando al fin lograron salir por un respiradero que daba a un nivel inferior, cayeron sobre la arena dura como piedra. Sangre y sudor empapaban sus ropas. Pero los enemigos los siguieron. 5 mercenarios bien armados los rodearon al instante. El líder, un bruto con un implante ocular que emitía zumbidos, escupió al suelo. Bonito espectáculo. Ahora, entreguen el disco y tal vez mueran rápido. Mateo levantó el arma con esfuerzo. Tenía la vista nublada. El dolor le latía en la sien. Ni lo sueñes. Kaelis dio un paso al frente. Sus ojos brillaban intensamente, pero no por miedo. Algo dentro de ella se agitaba, como una bestia contenida demasiado tiempo. Se arrodilló en la arena. El líder se rió. ¿Qué hace? ¿Reza? Kaelis gritó. No fue un grito normal. Fue un rugido. Un estruendo que sacudió la arena. Las marcas en sus brazos comenzaron a brillar. Su piel cambió, tornándose más dura, más brillante. Su cabello se alzó como si fuera arrastrado por un campo eléctrico. Cuando abrió los ojos otra vez, ya no era la misma. Saltó como una sombra veloz. Golpeó al primero en el pecho, quebrándole el torso. Desarmó al segundo en un solo movimiento, usando su propio brazo como lanza. El tercero disparó, pero las balas rebotaron en su piel. El cuarto huyó. Mateo no podía creer lo que veía. Kaelis no peleaba. Danzaba con la muerte. Cuando todo terminó, ella estaba de pie, con el pecho agitado,
cubierta de sangre que no era suya. Volvió la mirada hacia él. Sus ojos ya no brillaban. Temblaban. Y cuando se acercó a ayudarlo, sus manos no eran las de una guerrera. Eran las de alguien que tenía miedo de ser rechazada. Yo, no quería que lo vieras, susurró ella, bajando la cabeza. Mateo tomó su rostro entre las manos. Acabas de salvarme la vida. No me importa lo que seas. Solo quiero que estés viva. Ella se quebró en sus brazos. Por un instante, toda la furia, el poder, la rabia, se desvanecieron. Solo quedaron dos cuerpos temblando bajo la luna de sangre. Cuando el silencio regresó, Mateo se incorporó con dificultad. ¿Qué había en ese disco? Kaelis miró el objeto, aún cerrado en su mano. Lo activó. Una proyección flotó sobre la arena, una imagen de una niña humana, más grande que en la última foto, más delgada, pero viva. Lucía. Y una ubicación, Pelio 6. El corazón de Mateo se llenó de fuego. Vamos por ella. Kaelis asintió. Juntos. Y entre la sangre, la arena y las estrellas, sellaron un lazo que ya nada podría romper. El viaje hacia Pelio 6 fue silencioso. El silencio de quienes han visto la verdad desnuda y ya no necesitan llenar el espacio con palabras. En la cabina del carguero robado, solo se oía el leve zumbido de los motores y el ritmo pausado de dos respiraciones distintas, pero sincronizadas. Mateo pilotaba sin apartar la vista del rumbo. Kaelis lo observaba desde el asiento junto a él, con las piernas cruzadas y los dedos jugando con el disco de datos que acababan de recuperar. La proyección de Lucía seguía flotando en su mente como una llama imposible de apagar. El cabello más largo. Los ojos iguales a los suyos. Pero había algo más. Una marca sobre el hombro izquierdo. En forma de espiral. No era un tatuaje. Era un sello genético. Y Kaelis lo había visto antes. Lo llevaba a ella también. No puede ser una coincidencia, dijo ella por fin, en voz baja. Mateo no respondió, pero su mandíbula se tensó. Hay un proyecto, uno secreto, uno antiguo. Mezclaban especies. Creaban híbridos. Niños nacidos para obedecer, para pelear, para ser moldeados. La mayoría no sobrevivía. Los que lo hacían, eran vendidos. Sus palabras caían como piedras sobre el corazón de Mateo. Se negó a mirarla. Lucía es humana. Yo la vi nacer. Kaelis negó con la cabeza, con suavidad, no con dureza. Es hija tuya, sí, pero no nació del todo como las demás. Te lo aseguro. Esa marca, yo la tengo. Nos vincula. Mateo soltó el control de la nave un momento, se quitó los guantes y se levantó la camisa. Sobre su costado, había una cicatriz vieja, muy parecida al símbolo. Kaelis la tocó con reverencia. Tú también fuiste parte. Sin saberlo. El vértigo que sintió fue inmediato. Todo su mundo, todo lo que creía saber, se tambaleaba. Las preguntas lo devoraban. ¿Quién había sido su esposa realmente? ¿Había estado todo planeado desde antes de que él supiera siquiera que existía ese infierno? ¿Lucía era, su hija, pero también un experimento? Kaelis se acercó. Esta vez sin temor. Lo abrazó desde atrás, apoyando su frente en su espalda. No quiero que esto te aleje de ella. Ni de mí. Mateo cerró los ojos. El dolor era grande. Pero la verdad, por cruel que fuera, era necesaria. No podía huir más. ¿Por qué tú sabes todo esto? La voz de Kaelis bajó aún más. Porque yo también fui creada. En los mismos laboratorios. Fui una de las primeras. Me entrenaron para sentir obediencia, no afecto. Me enseñaron a sobrevivir, no a confiar. Pero cuando vi a tu hija, algo dentro de mí cambió. Me aferré a su voz. A su risa. Me escondí en su presencia. Fue la única vez que no me sentí programada. Mateo se giró. La miró con una mezcla de compasión y respeto profundo. ¿Qué le hicieron? La mantuvieron viva. Muy vigilada. Decían que era especial. Que tenía algo que los demás no. Una energía que nadie entendía del todo. Algunos decían que no era humana ni híbrida, sino un error perfecto. Mateo tragó saliva. Su corazón latía con violencia. ¿Crees que aún vive? Kaelis lo miró fijamente. Sus ojos negros con ese azul profundo, ese hielo bajo la superficie, parecían arder. Sí, vive. Y te espera. Cuando llegaron a la órbita de Pelio 6,
La atmósfera artificial estaba cubierta por nubes espesas y corrientes eléctricas que bailaban en espirales mortales. El planeta era una prisión de investigación. No figuraba en los mapas oficiales. Solo aquellos que sabían buscar en las sombras encontraban sus coordenadas. Kaelis programó la entrada. Mateo preparó las armas. Aterrizaron en un cañón oculto, donde los sensores externos no alcanzaban. El aire era respirable, pero cargado de una presión extraña. Una vez fuera, las piedras parecían observar. Las estructuras bajo tierra vibraban como si fueran organismos vivos. Entraron por un túnel lateral. No había guardias visibles. Solo cámaras. Torres que giraban con un zumbido constante. Torres que no disparaban. No aún. Kaelis se detuvo. Nos están dejando entrar. Mateo la miró, desconfiado. ¿Por qué? Ella no respondió. Solo siguió avanzando, con la espalda erguida y los puños apretados. El ascensor central los condujo a más de 50 metros bajo tierra. Lo que encontraron al llegar fue más que un laboratorio. Era una ciudad subterránea. Pasillos de luz blanca. Cámaras llenas de niños durmiendo en cápsulas de cristal. Algunos eran humanos. Otros no. Dios mío, susurró Mateo, con la voz quebrada. En la cámara central, una figura los esperaba. Un hombre delgado, vestido con un uniforme gris sin insignias, los observaba como si los conociera de toda la vida. Su rostro era inexpresivo. Frío. Te estábamos esperando, Mateo. Él levantó el arma de inmediato. ¿Dónde está mi hija? El hombre no se inmutó. En lo más profundo. En la sala de activación. Ella ha cambiado. Mucho más de lo que imaginas. Pero aún pregunta por ti. Kaelis se adelantó. ¿Por qué no la entregaron antes? El hombre la miró por primera vez. Y sonrió. Porque tú también eras parte del plan. Antes de que pudieran reaccionar, el piso tembló. Una alarma muda vibró en el aire. La sala se oscureció por un instante. Y luego, una voz infantil, pero cargada de fuerza, resonó en los altavoces. Papá. Mateo sintió que las piernas se le doblaban. Papá, estás aquí, ¿verdad? Lucía. La voz no era una grabación. No era un recuerdo. Era ella. Viva. Despierta. Y los estaba esperando. Pero con cada paso que daban hacia la sala de activación, algo se volvía claro. No estaban solo acercándose a una niña perdida, sino a algo más. Algo que podría cambiar todo. El mundo, la galaxia, y hasta sus propias almas. Kaelis lo sintió también. Y tomó su mano. No con miedo, sino con decisión. Ahora, ya no hay vuelta atrás. Las puertas de la sala de activación se abrieron con un susurro mecánico, como si la estructura misma respirara. El pasillo que se reveló más allá estaba bañado en una luz azul pálida, demasiado perfecta, demasiado limpia para un lugar tan cargado de secretos y muerte. No había guardias. No había científicos. Solo un largo corredor que descendía como una garganta hacia el corazón del complejo. Mateo avanzaba primero, con el arma en alto, los sentidos tensos como cuerdas. Kaelis caminaba a su lado, los ojos encendidos, el cuerpo vibrando con una energía extraña. Cuanto más se acercaban, más sentía algo en su interior despertarse. Como si ese lugar no le fuera ajeno. Como si algo enterrado en su sangre la estuviera llamando. Al final del corredor, la cúpula. Era una esfera de metal negro suspendida por anillos de gravedad. En su interior, una cápsula de contención flotaba lentamente. Y dentro de esa cápsula, la vio. Lucía. No dormía. Estaba despierta. Sentada. Mirando. Su cabello flotaba como si el aire no le afectara, y su cuerpo emitía un leve resplandor azul. Era ella, pero no era la misma niña de las fotos. Había crecido. Su rostro era más delgado, más definido. Su mirada, cargada de un conocimiento imposible para alguien de su edad. Mateo dio un paso, pero una pared invisible lo detuvo. Una barrera de energía lo rechazó con un golpe seco. Se tambaleó, confundido. Lucía sonrió levemente. Papá. La voz llenó la cúpula entera, resonando en cada superficie. No venía de sus labios. Venía de todas partes. Mateo tragó saliva. Lucía, mi niña. Me alegra que estés aquí. Estuve esperándote tanto tiempo. Kaelis se acercó. Tocó la barrera con la palma abierta. Una chispa la recorrió, y su cuerpo tembló. Ella está al límite.
Mateo se giró. ¿Qué significa eso? Su código genético fue llevado más lejos de lo que deberían. Se está desestabilizando. Si no la sacamos pronto, se fundirá con el sistema. Será parte de esta instalación para siempre. Lucía ladeó la cabeza. Su voz ahora sonaba lejana, como un eco arrastrado por el viento. No puedo salir todavía. Me mantienen anclada aquí. Si lo intento, el protocolo de contención se activará. Matará a todos los presentes. Un zumbido llenó el aire. Desde el techo, bajaron 3 figuras metálicas, altas, estilizadas. No eran soldados. Eran autómatas defensivos, armados con cañones de plasma integrados en los brazos. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Mateo apuntó su arma. Kaelis, tenemos que destruirlos antes de hacer algo. Pero ella no respondió de inmediato. Cerró los ojos. Respiró hondo. Algo dentro de ella pulsaba, una fuerza que ya no podía negar. Su piel volvió a encenderse con luz plateada, y las marcas antiguas brillaron como brasas. Cuando abrió los ojos, ya no era solo Kaelis. Era lo que había sido diseñada para ser. Ocúpate de Lucía. Yo los detendré. Mateo intentó protestar, pero ella ya se movía. Corrió hacia los autómatas, saltando con una velocidad que dejaba estelas en el aire. El primero intentó disparar, pero su brazo fue arrancado antes de que pudiera apuntar. El segundo giró sobre sí mismo, desplegando cuchillas giratorias. Kaelis lo atravesó con una lanza formada por pura energía que emergía de su antebrazo. El tercero activó un campo gravitatorio, aplastando el suelo, y a ella junto con él. Cayó de rodillas, sangrando por la boca. Pero no se detuvo. Levantó la mirada. Sus ojos ardían. Y con un grito de furia ancestral, destruyó el generador con un solo golpe, haciendo estallar al enemigo en una lluvia de chispas. Mateo, mientras tanto, rodeaba la cúpula. Buscaba una consola, una forma de apagar el campo. Encontró un panel oculto, lo forzó, conectó su dispositivo de rastreo y comenzó a descifrar las claves. Cada segundo contaba. Cada tic del sistema podía ser el último. Detrás de él, Kaelis cayó al suelo. Su respiración era superficial. Mateo la oyó toser. Volvió el rostro. Ella intentaba levantarse, pero no podía. Aguanta, ya casi lo tengo. Lucía, desde dentro de la cápsula, extendió la mano. La barrera vibró. Algo entre padre e hija se activó. Mateo sintió una corriente eléctrica recorrerle la columna. Su comunicador estalló en códigos. La cápsula tembló. Y entonces, con un sonido seco, la barrera se desvaneció. Mateo corrió hasta ella. La abrió con ambas manos. El aire dentro era frío como el vacío. Lucía cayó en sus brazos, débil, pero viva. La abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Estás aquí, por fin». Lucía levantó la mano. Tocó su mejilla. «Papá, no está solo». Mateo miró a Kaelis, tendida, jadeando, sangrando. En sus ojos había dolor, pero también paz. «Sálvala», susurró. «Sálvanos a los 3». Mateo alzó a Lucía en brazos y se acercó a Kaelis. Se arrodilló. Ella le sonrió, débil. «No sé qué soy, pero contigo, fui libre». Lucía colocó su mano sobre el pecho de Kaelis. Cerró los ojos. Una luz azul envolvió a ambas. Mateo retrocedió, sin entender. Y entonces, la energía explotó en silencio. Un lazo invisible unió a las dos. Kaelis comenzó a respirar con fuerza. Las heridas se cerraban lentamente. Lucía temblaba. Estaba dándole parte de su esencia, de esa energía que tanto valoraban, que tantos habían querido controlar. Cuando todo se calmó, Kaelis abrió los ojos de nuevo. Lucía estaba inconsciente, pero viva. Mateo las abrazó a las dos. Y supo que, pasara lo que pasara a partir de ese momento, ya no estaba solo. Tenía una hija. Y tenía a la mujer que la protegió con la vida. Ambas suyas. Ambas reales. Ambas luchando contra el destino para volver a casa. La alarma general se activó a las pocas horas de liberar a Lucía. Las luces de emergencia se encendieron en rojo, lanzando destellos por todos los pasillos subterráneos del complejo. Mateo, Kaelis y Lucía, aún débil pero consciente, avanzaban entre sombras, guiados por mapas parciales del sistema de seguridad que Mateo había descargado. Los pasillos temblaban con cada estruendo lejano. El complejo entero parecía un monstruo vivo que,
herido, ahora intentaba devorarlos desde adentro. Kaelis cojeaba ligeramente, pero no se quejaba. Su cuerpo aún se estaba curando, con ayuda de la energía que Lucía le había transferido. La niña se aferraba a la mano de su padre, mientras sus ojos cambiaban de azul a blanco por momentos, un signo de que la sobrecarga interna aún no se había estabilizado. Era un milagro que estuviera viva. Pero el verdadero desafío no era escapar. Era sobrevivir al último protocolo que el laboratorio tenía guardado para casos como este. El protocolo Omega. Desde el núcleo del complejo, las paredes comenzaron a abrirse, revelando drones voladores con armas de fusión. Algunos modelos eran viejos, pero otros no. Eran rápidos, precisos, letales. Uno de ellos disparó sin previo aviso. Una descarga pasó rozando el hombro de Mateo, que cayó al suelo junto a su hija. Kaelis saltó sobre ellos, con el brazo extendido, creando un campo de energía que repelió la explosión. Luego se impulsó hacia adelante, desintegrando al dron en pleno vuelo con un solo impacto. No se detuvo. Corrió por el pasillo, usando su cuerpo como escudo, abriendo un camino de fuego y furia. Cada enemigo que caía tras ella parecía alimentar su poder. Cada segundo que mantenía viva a Lucía y a Mateo fortalecía su voluntad. Mateo tomó a su hija en brazos y la siguió. Los tres atravesaron una sala circular, luego una escotilla de acero, hasta que por fin llegaron a una cámara de evacuación abandonada. Una vieja lanzadera oxidada yacía allí, conectada al techo por un brazo hidráulico. Su sistema de energía aún brillaba débilmente. Kaelis corrió hacia los controles y comenzó a manipularlos. Mateo colocó a Lucía en uno de los asientos. Ella respiraba con dificultad, pero estaba consciente. Papá, ella, es mi mamá, ¿verdad? Mateo se arrodilló junto a ella. Le acarició el rostro, sucio y hermoso. Lo es. No como lo entienden todos, pero sí. Te salvó. Nos salvó a los dos. Lucía sonrió con una ternura agotada. Siempre la sentí. En los sueños. Me protegía cuando tenía miedo. La lanzadera comenzó a encender motores. Las luces exteriores parpadearon. Pero entonces, del techo cayó una figura colosal. Un guardián final. No era un dron. Era una fusión de carne y metal, una máquina viva con rostro humanoide y 4 brazos, cada uno con un arma distinta. Su pecho brillaba con una luz roja intensa. Sus sensores se fijaron en Lucía. Había sido creado para evitar exactamente lo que estaba ocurriendo, la liberación del activo principal. Mateo se puso de pie, con el rifle en alto. Kaelis lo empujó suavemente a un lado. Este, es mío. El enfrentamiento fue brutal. Kaelis se movía como un rayo, esquivando y golpeando con precisión quirúrgica. El guardián respondía con una brutalidad despiadada. Golpes que quebraban paredes, descargas que derretían el suelo, cuchillas giratorias que casi la alcanzaban. Pero Kaelis no retrocedía. Estaba luchando no solo con el cuerpo, sino con el alma. En un momento, el guardián logró sujetarla por el cuello y la levantó del suelo, preparándose para destruirla con una descarga directa al cráneo. Pero antes de que pudiera hacerlo, una explosión de luz envolvió la sala. Lucía, de pie junto al asiento, con los ojos completamente blancos, estaba canalizando todo lo que quedaba dentro de ella. La descarga golpeó al guardián con una fuerza que lo arrojó contra la pared. Kaelis cayó de rodillas, libre, jadeando, sangrando. Mateo corrió hacia su hija. «Basta. No te consumas». Lucía lo miró. Su mirada era tranquila. «Estoy bien. Solo tenía que protegerla». Kaelis se acercó, tambaleante, y cayó junto a ellos. «Nos vamos. Ahora». Subieron a la lanzadera justo cuando el techo comenzaba a derrumbarse. Mateo tomó los controles. Las puertas se cerraron con un rugido metálico. El sistema de escape respondió apenas, pero respondió. Salieron disparados del hangar justo cuando el complejo colapsaba en una explosión que hizo vibrar la atmósfera. El cielo de Pelio 6, por primera vez en décadas, se abrió. Horas después, ya en órbita segura, Mateo limpió la sangre seca del rostro de Kaelis. Ella dormía en paz, acurrucada junto a Lucía, que también dormía, agarrada a ella como si no quisiera soltarla nunca más. Mateo se apoyó en el marco de la escotilla y observó las estrellas. No sabía a dónde irían ahora. La Tierra ya no era una opción. Ningún mundo conocido sería lo bastante seguro. Pero eso ya no importaba. Porque por primera vez en 4 años, no estaba solo.
Había encontrado a su hija. Había encontrado a una mujer que lo eligió sin condiciones. Y por fin, tenía algo que no sabía que buscaba desde el principio, una familia. Cuando Kaelis abrió los ojos y lo miró, no hicieron falta palabras. Solo una sonrisa suave, una mano extendida, y el calor de un amor que había nacido en la oscuridad, para florecer en la libertad.